vamos más allá de contar la historia, porque usted sabe la historia, ¿no es cierto? La verdad es que si vemos la historia de Israel, sobre todo la historia que cuenta Moisés en el Pentateuco, tenemos que decir que Génesis nos enseña, el libro de Génesis que escribió Moisés, nos enseña la creación de Dios, pero también nos enseña la ruina del hombre. Créame que no hay mayor ruinas contadas que en el libro de Génesis. La caída del hombre con toda su maldad, en querer parecerse a Dios o llegar a Dios. La maldad del hombre, Dios destruye a casi toda la humanidad y deja una familia, y aún así la maldad perduró. Pero Dios tiene tanta misericordia y a partir del libro de Éxodo nos empieza a contar cómo Dios empieza a redimir a la humanidad a través de un pueblo escogido que se llama Israel. Y la verdad muchos dicen, no, ¿por qué Dios habrá? Fíjese que Dios lo dice en 3 partes del Antiguo Testamento. Dios elige a Israel no precisamente porque era el mejor pueblo o era el más poderoso, sino que era el más débil, el más acabado y el con menos posibilidades de existir. Y Dios escoge a Israel. Llegamos a lo que hemos leído, al libro de Números, sin dejar de observar el libro de Levítico, ¿no es cierto? Vemos cómo Dios entrega las leyes y nos enseña a través de la ley de Levítico. Dios se preocupa hasta lo más mínimo para bendecir a Dios. Y llega a tal extremo que Dios le dice, tienes que proceder así, aquí y acá. Y en esta situación, aquí y acá. Si usted leyera el Levítico y lee la Constitución y lee las leyes, fíjese que el 70% de las leyes que existen están tomadas del Levítico. Aún así, con todo esto, y hemos pasado casi 100 años, 200 años, entre Levítico y Números. Y llegamos al libro de Números y vemos a un pueblo, entre comillas, sirviendo a Dios. Y usted sabe que el libro de Números tiene un motivo. Todos sabemos que Números se llama, ¿por qué? Porque donde más censo se hizo de Israel fue cuando estuvo en el desierto. Y Moisés plasma todos estos números. Sabe que Números se llama Números porque es un libro matemático. En Números recién nos enteramos que cuando Israel sale de Egipto, ¿no es cierto?, nos hablan de 600.000 hombres. Pero el primer censo que Moisés y que Dios le ordena a Moisés, habiendo salido de Egipto, habiendo pasado el mar, fíjese que salieron más de 3 millones de personas. Porque esos 600.000 hombres eran los que tenían más de 30 años, que tenían fuerza para trabajar y pelear. Y de ahí se tomaba el nexo de que si habían 600.000 hombres, había una esposa y por lo menos 2 hijos. Es cosa que usted lee en los primeros capítulos de Números. Dios permite, ¿no es cierto?, que empiecen a peregrinar. Y aquí hay otro cálculo matemático. 40 días se convierten en 40 años. Y la razón está en Números. Porque no hay libro que nos describa mayores murmuraciones del pueblo de Israel en contra de Dios que en Números. Todos, y como lo dije al principio de todo esto, fíjese que está lleno de rebeliones. Israel y la humanidad está llena de rebeliones y quejas.
A tal extremo que Dios le dice a Moisés que está enojado con el pueblo de Israel. Si usted lee el Salmo 95, dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es el que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Salmo 95, verso 10. Por favor, si puede anotarlo, anótelo, porque esto tiene mucho que ver con nosotros. 40 años estuve disgustado con la nación, y está hablando de Israel. Y dije, pueblo es el que divaga de corazón, y aquí es donde entramos nosotros. Todo el que divaga en el corazón es porque no ha conocido el camino de Dios. El Señor le dice al pueblo de Israel, 40 años estuve disgustado. Y en el texto que hoy día, y esto nos sirva como introducción a la palabra del Señor, uno de los grandes reflejos y que Dios nos enseña a través de este pasaje es patentar cuando un hombre creyente en Dios, escúchenme bien lo que estoy diciendo para que no se malentienda, un hombre que dice creer en Dios y en su Hijo Jesucristo es un incrédulo. Y el otro camino es un hombre que dice creer en Dios y está lleno de fe. Dos caminos. Esos dos caminos tienen algo en común. Ambos y las personas que divagan y que están por este camino, ambos dicen creer en Dios y en Jesucristo. Pero hay una segunda condición que es donde se apartan estos caminos. Que uno cree en Dios pero no cree. Es incrédulo. Y otro que cree en Dios y deposita su fe en Jesucristo. Ahora, si le quiere poner título al sermón de hoy día, la incredulidad frente a la fe. Y el Señor hoy día, en esta mañana, nos va a enfrentar, porque más allá de la historia, y la verdad es que yo no quiero gastar tiempo en la historia porque usted la conoce. Algunos detalles voy a dar. Dios indica, y en el verso 3 que hemos leído, del capítulo 13, dice, y nos da los detalles, y Moisés lo envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Son los que tomaron, entre ellos estaba Josué, y todos los príncipes de las 12 tribus. Y fíjese que Dios tiene tanto amor hasta el día de hoy a la humanidad que permite muchas cosas. Entre ellas, el deseo original de ir a conocer la tierra, de saber cómo era, si había comida, si no había comida, fue de los israelitas. En Deuteronomio nos dice, y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Pero mire, esto tiene una condición, más allá de que nos damos cuenta que Dios le permite. ¿Por qué? Porque el pueblo empezaron los cabecillas de las tribus, empezaron a molestar a Aarón, a Moisés. ¿Saben, Moisés? Mira, la tierra está, acuérdese que Israel en esos 40 años dio vuelta 4 veces el desierto. No es que se hayan demorado desde Egipto a Jericó 40 años, no. Mire, hicieron 3 vueltas. Llegaron, le faltaba pasar el río y llegaban a Canaán. Y de ahí se devolvían.
La segunda vez llegaron a donde mismo y quisieron ir a donde el monte donde Dios había entregado la ley. Segunda vez. Y ahí se pasaron 39 años, para allá y para acá. Y en esa ida y venida del pueblo de Israel, se pararon ahí y dijeron, oye, está el otro, ¿por qué no mandamos a ver qué sucede? ¿Sabe lo que reveló esto? Es la falta de confianza en Dios. Porque ¿qué le prometió Dios al pueblo de Israel? Dos cosas les prometió. Cuando estaban esclavos de Egipto les prometió dos cosas. Primero, que los haría libres. Y segundo, que les entregaría en 40 días una tierra donde fluiría leche y miel. Si Dios le prometiera eso a usted, ¿dudaría? Seamos francos, ¿dudaría? A lo mejor no. Pero si en algo muy personal de su familia y Dios le dijera, Dios, Señor, tengo esta necesidad, y el Señor le respondiera, yo te la voy a responder, ¿creería? Qué bueno. Y yo no le quiero echar el ánimo abajo. Los israelitas dijeron lo mismo. La verdad es que cuando pasaron el Jordán, María agarró un pandero y empezó a danzar porque Dios la había librado de los egipcios. La hermana de Moisés, ¿no es cierto? Miriam, que en el o María es lo mismo, danzaba. Oye, y al día siguiente estaba criticando, ¿por qué Moisés tiene que ser el líder? ¿Por qué no puede ser tú? ¿Por qué Moisés es el profeta? ¿Por qué yo no puedo ser la profetisa? Fíjese que para los israelitas, Dios se enoja y se disgustó tanto que llegó un momento y dijo, estoy tan enojado con este pueblo que yo saqué de Egipto y que le mostré mi misericordia, mi protección, los cuidé. Estoy tan enojado que ninguno de estos va a entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos entraron de los originales? 2. Porque ni siquiera Moisés entró. Y no porque Moisés fuera malo. ¿Sabe por qué? Porque, oye, yo no quisiera estar nunca en los pies de Moisés. Porque tener más de 3 millones de personas. Yo quiero ir a la palabra. ¿Qué grado de fe tenemos hoy día nosotros? A los israelitas les debió bastar lo que Dios les dijo. ¿Ah? Mire, en Levítico capítulo 20, verso 24, Dios les dijo, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel. ¿Y sabe quién se lo dice? Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. También le dijo, yo los voy a introducir en buena tierra. Tierra de arroyos, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerán el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Amén. Somos bendecidos nosotros mismos. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habré dado. Eso se lo dijo Dios al pueblo.
¿Y sabe cuándo se le dijo? Cuando venía Moisés del monte con la ley y vio, y Dios dijo, yo les voy a dar esto. Aleluya. ¿Acaso Dios no tenía poder? ¿Y él no conocía quién era Canaán y qué es lo que había en Canaán? Sí, él sabía lo que había. ¿Quién estaban? Habían más de 5 reinados, los amorreos, los abuseos, todo, etcétera, los cananeos, y que todos eran de guerra. Si usted lee profundamente la historia del Antiguo Testamento, de los cananeos, los amorreos y todos los que habitaban en Canaán, el más débil en cuanto a guerra era Israel. No eran hombres de guerra. ¿Por qué? Porque habían pasado 400 años como esclavos. No tenían idea lo que era una espada, no tenían idea que era una lanza, menos un escudo. No sabían pelear. Entonces, la verdad, si lo miramos humanamente, los israelitas no tenían por dónde ganar Canaán. Pero se olvidaron que tenían a un Dios que conocía sus dificultades, que conocían sus problemas. ¿Acaso Dios no le podía les dijo, yo les voy a dar Canaán, yo les voy a dar donde haya leche y miel? ¿Acaso él no sabía que tenía que vencer a los cananeos? Ahora, ¿por qué Dios permite muchas cosas? Porque hoy día vivimos en un ejercicio que se llama libre albedrío, o la capacidad de elegir. Usted elige. Como eligió estar aquí en esta mañana, y otros eligieron estar en su casa. Dios nunca aprueba los planes humanos, pero los permite. Es cosa que usted mire la historia de Samuel. Le hago una pregunta, ¿Israel necesitaba un rey? Si usted lee la historia de Samuel, del gran profeta Samuel, lo empezaron a Samuel, Israel, queremos un rey. Incredulidad, aquí donde Israel siempre vivió incredulidades. Dios les había prometido una tierra con leche y miel. Cuando ya tuvieron Canaán y pasaron los años, en los tiempos de los jueces, Dios les dijo 3 veces, yo voy a ser su rey. Y su incredulidad era tan grande de que necesitaban tener a un rey que lo vieran todos los días, siendo que a su rey y gran señor lo tenían aquí. Aleluya. Insistieron y Samuel cayó en la misma trampa de los israelitas y le pidió a Jehová y dijo Jehová, ya les voy a poner un rey. Y aparece Saúl. Partió como caballo inglés y terminó el dicho, ¿no? Usted se sabe el dicho. Partió como caballo inglés y terminó como burro carretonero. Así terminó. Mire, Saúl no movía un dedo si no se lo preguntaba a Samuel. Samuel, pasa esto, como rey, ¿qué tengo que hacer? Y Samuel clamaba a Jehová y Dios le respondía y Saúl obedecía. Pero estas pilchas, que a uno lo adulen, que le hagan cariño, oye, qué lindo mi pastor, que predica lindo. Pucha, el rey bueno que tenemos, le empezaron el rey. ¿Por qué? Porque es grande, sabe pelear. Y Saúl se empezó a hinchar. A tal extremo que ya no necesitó a Samuel y menos a Dios. ¿Cuántos hoy día estamos en la misma razón? Nos ha acomodado los cultos en línea. ¿Por qué? Porque si no me gusta el sermón, apago la tele.
Apago el celular. Aquí estamos sonados. Tiene que aguantar hasta que termine el sermón. Aleluya. Y fíjese que en lo que hemos leído, porque estamos hablando de la incredulidad, hay dos informes. Un informe de incredulidad, de falta de fe, pero hay uno lleno de fe. ¿En qué camino estamos en esta mañana? Nos han dicho de esta pandemia, yo lo viví por experiencia propia. ¿Cuántos años más vamos a vivir? Y muchos dicen que esto se queda, no se va. Y yo creo que va a ser así. Que vamos a tener que aprender a vivir con este bichito. Pero usted se ha hecho la pregunta después de este virus que viene. Porque tenemos que hacernos una sola pregunta. Si logró llegar este virus a las personas de un animalito, mañana puede venir otro. Y mire, por favor vaya tomando. Este es el mensaje de incredulidad de muchos. ¿Qué vamos a hacer? Si hoy día tenemos el COVID, mañana ¿qué vamos a tener? Igual que los que fueron. No, los gigantes son así. Y saben pelear. Los amorreos viven en las montañas. Oye, de las montañas corren como gacelas. Nos van a matar a todos. Los cananeos viven en la costa. Saben navegar. Y así empezaron a dar su discurso y a hablar todos. Pero hubo uno. Dijo, Dios más grande. Aleluya. Yo tengo uno más grande. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Usted tiene uno más grande. Y pase lo que le pase, Dios va a abrir las puertas como las ha abierto. No cerraron las puertas para estar en la calle. Bueno, Dios nos abrió la radio. No podíamos estar en el templo. Oiga, Dios nos ha tomado jóvenes expertos, tan inteligentes que hoy día podemos llegar a muchas partes. ¿Sabe que hay un hermano en Israel que me escribe toda la semana? Oiga, pastor. Y en la semana estaba preocupado y me decía, oiga, estoy aquí y mi preocupación es que ustedes van a volver al templo y van a dejar de transmitir. Y yo le dije, no se preocupe, vamos a seguir transmitiendo por amor a usted y a varios más. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos que predicar fe. Amén. Hoy día estás aquí. Yo estoy aquí. Fíjese que la incredulidad procura acercarse a Dios a través de las dificultades. Pero la fe, el que tiene fe puede afrontar las dificultades. Y no solo, sino que juntamente con Dios, juntamente con el Señor. Y tomarse de estos dos valientes, porque de todos los que fueron dos que dijeron, sí, los gigantes son grandes, son hombres de pelea, pero nosotros tenemos a Jehová. ¿Y usted? ¿A quién tiene en su corazón? ¿A quién tiene su vida? Hoy día podemos estar en pie por la misericordia del Señor. Hubo uno que dijo, pocas palabras, dijo, la fe siempre dice, subamos luego y poseámoslas. ¿Qué más podremos? ¿Qué más va a poder usted? Si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Aleluya. Aleluya. Iglesia que está en esta mañana, si Dios es contigo, ¿quién va a ser contra ti?
Porque todas las promesas de Dios son en el sí. Amén. Y en el amén. Y por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Oiga, esto es lo difícil. Cuando estáis enfermo, cuando tenéis una prueba, cuando el diablo te está dando y lleva años dándote. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No importa hasta cuándo, pero hay uno que te está soportando. Hay uno que te está bendiciendo en esta mañana. Hay uno que te está levantando, y si viniste apenas por las dificultades, porque tienes un familiar enfermo, porque tú estás enfermo, tómate de la promesa. Si Dios es con nosotros, ¿quién será con nosotros, contra nosotros? Tomémoslo. Después de Saúl vino un chiquitito. Dice la Biblia, la historia dice, ¿no? No la Biblia. Dice que no medía más de 1,65 m, 67. Esa es la estatura más o menos de él. Si lo único que tenía que era rubio y de ojitos claritos. Pero era un cuidador de ovejas. Que cometió muchos errores. Incluso cometió un homicidio. Pero ¿sabe lo que él tenía? Y que Dios se lo reconoció hasta el día de hoy. Que tenía un corazón conforme a él. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? Que a pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, confiaba plenamente en Dios. Y cuando se equivocó, es cosa que lea el Salmo 51. Cómo se humilló al Señor. Y este chiquitito que se llamaba David, que ni sus hermanos lo tomaron en cuenta, ni su padre lo tomó en cuenta, porque cuando el profeta revisó a todos y el Señor le decía, no, ese no es. Por ahí el tercer hermano de David era el guerrero, y el profeta dijo, este puede ser, y el Señor dijo, no, este tampoco es. Y cuando se terminaron todos los hijos, el profeta, ¿queda alguno? Y ¿sabe lo que respondió el papá? Le dijo, sí, queda uno, pero está allá, pasado a oveja. Quizás cuántos meses que no iba para la casa de David, porque estaba en el cerro cuidando las ovejas. Y el profeta, no comemos hasta que te venga. Y dice la Biblia que cuando David entró, el profeta sintió la presencia de Dios y le dijo, este es el rey. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. En esta mañana, hermano querido, si llegaste con poca fe, si llegaste amargado, triste, agobiado, hay uno que te va a levantar en esta mañana. Si crees en Él, si tienes fe en Él, aunque la muralla esté. ¿Por qué? Porque cuando Josué se enfrentó y se hizo cargo de Israel, estuvo 9 años peleando por la tierra. Y el primer desafío eran unas tremendas murallas que medían 4 metros de ancho. Pero este hombre no miró a quien le decía, no, es que no vamos a poder. ¿Por qué? Porque miden más de 12 metros, 4 metros de ancho. ¿Quién las va a echar abajo? Y este hombre clamó y le dijo, empieza a desfilar. Aleluya. Empieza a desfilar y clama a Jehová. Y al 7º día, las murallas se vinieron abajo. Le cuento una cosa. Mi futuro y su futuro están escondidos en el Señor.
El otro día una señorita me llamaba y me decía, mi pastor, estoy preocupada porque entré a la universidad, pero no es lo mismo, sí, no es lo mismo estudiar en línea que presencial. Y le contaba la experiencia de dos hermanos de aquí, que con mi esposa somos testigos cómo se han sacrificado estudiando. Y el gran problema son las prácticas hoy día. Y gracias al Señor, el otro día nos llamaba una hermana y decía, me titulé de ingeniero. Y al día siguiente nos llamaba la mamá de un jovencito que nadie pagaba nada por él. Y decía, mi pastor, hice la práctica, quedé con trabajo y me titulé de ingeniero. El que confía en Jehová. Amén. El que confía en el Señor. No te preocupes, hijo. Dios te va a abrir los caminos. Aleluya. ¿En qué camino está? ¿En la incredulidad o en la fe? ¿Cuántos de ustedes en esta mañana tienen necesidad de algo? No me la diga, ni la pronuncie, pero dígasela al Señor en su corazón. Señor, mira, tú me estás hablando de fe. Y yo voy a obedecer al Espíritu Santo si usted lo declara en su corazón. Mañana muchos de ustedes van a dar testimonio. El Señor me respondió. Hoy que hay poca fe. ¿Cuántos están enfermos? ¿Quieren que el Señor los sane? ¡Aleluya! Dios te va a sanar. Dios te va a abrir las puertas de tus negocios, va a abrir las puertas de tu trabajo, va a abrir las puertas de tus estudios. Aleluya. Ay, que se viene tan malo. Sí, días mejores no van a venir. Pero la Biblia dice exactamente, días mejores no vienen para los que no han creído en el Señor, pero para los hijos de Dios. Aleluya. Yo los voy a tener en mi mano, dice Apocalipsis. Aleluya. Para esta humanidad se está cumpliendo Mateo 24, días mejores y son principios de dolores, pero al final el profeta Jesús le dice a Juan, Juan escribe esto. Y Juan escribe, pero mi remanente, mis fieles estarán conmigo y yo los tendré en mi mano. ¿Lo cree? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? ¿Lo cree de corazón? ¿Lo cree? Tómese. Por lo tanto, si usted mira a Dios, el Goliat que hoy día está viendo, lo va a ver como una langosta. Amén. Ve que el chiquitito, que nadie vio, dijo, ¿y quién es este incircunciso que ofende así al pueblo de Dios? Y Goliat, imagínense, medía 3 metros 10. Su espada, la espada de Goliat, era una espada y media más de las normales, para hacerle la altura, porque el hombre era tan fornido. Y el otro medía 1,65 m. Y dijo, ¿y quién es este? Ay. Y tomó piedra y se las echó al morral y partió en el nombre de Jehová. ¿Cuántos quieren derrotar al diablo en esta mañana? Oh, gloria, gloria, gloria al Santo de Israel. ¿Cuántos quieren derrotar al diablo? Con 3 piedrecitas nomás. ¿Y sabe por qué son 3 piedrecitas? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El diablo es vencido. Amén. ¿Cuántos quieren tomar las piedrecitas? Derrota tu Goliat. Derrota tu depresión,
Derrota tu enfermedad, derrota tus preocupaciones. No voy a hablar de enojo porque fíjese que no estamos en los tiempos de estar enojados entre nosotros, porque en cualquier instante Cristo viene por su iglesia. Y yo y usted, con mis defectos, yo no puedo estar enojado con usted, porque si yo estoy enojado con uno de ustedes, me voy a quedar aquí. Y yo no me quiero quedar. ¿Y usted se quiere ir? Entonces haga el ejercicio, reconcíliese. De repente bromeamos con mi esposa, ¿no? No peleamos nunca, pero de repente hay una diferencia y yo empiezo a cantar. Estos son los que han vencido. ¿Se acuerdan los antiguos? De los ayunos. Para los nuevos, fíjese que había algo hermoso. Cuando hacíamos ayuno aquí, generalmente el Señor tomaba a mi pastor o a alguien para que hubiera reconciliación entre nosotros. Y mire, era tanto el poder de Dios que los hermanos no miraban la vergüenza, no miraban nada, sino que pasaban, tomaban el micrófono, como dice la Biblia, y confesaban de que estaban enojados, y a micrófono abierto llamaban al hermano y le pedían perdón. Y se abrazaban, lloraban, se arrodillaban a entregarle su enojo al Señor, y los demás cantaban, estos son los que han vencido. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren vencer en esta mañana? Es que están los amorreos, están los cananeos, están todo esto, y son más grandes que nosotros. Pero el que está con nosotros es el que creó esta humanidad, el que me creó a mí y a usted. ¿Cuántos lo quieren vencer? Los que quieran vencer al diablo, su Goliat, su muralla de Jericó, póngase de pie. Amén. Hay poder en la sangre de Jesús. Él es digno de gloria. Y los que están en internet también los invito, porque la bendición también es para ustedes. Y vamos a orar. Y entréguele, Señor, tengo esta incredulidad, esta falta de fe. Señor, tengo esta prueba. No le pide que el Señor se la quite, sino que el Señor le dé fuerza. Que el Señor la fortalezca, que el Señor lo fortalezca. Gracias te damos, Padre. Te bendecimos. Te glorificamos, Señor. Gracias por tu poder sobre nuestras vidas. Señor, hemos predicado tu palabra, hemos bendecido tu nombre, pero tú nos conoces hasta los tuétanos de nuestros huesos, conoces nuestra vida, conoces nuestros corazones, lo que estamos pensando, lo que nuestra mente está divagando, Señor. Pero una cosa sabemos, que confiamos en ti. Y sabemos que al fin del camino, tú vas a estar con nosotros. Señor, llévate amarguras. Aleluya. Llévate tristezas. Señor, llévate los traumas. Llévate las enfermedades físicas, Señor, que hay en esta mañana sobre tus hijos, los que están escuchando tu palabra. Señor, no nos queremos más afirmar en el camino de la incredulidad, sino que nos queremos afirmar en la fe. Que mañana tú nos vas a responder, que hoy día nos vas a responder, que tú nos vas a dar fuerza, vigor, y que tú nos vas a fortalecer. Señor, desata las cadenas del diablo, de incredulidad, de amargura, y todo lo que empaña tu gloria, Señor, sea espantado y echado a lo profundo de la mar. Úngenos, aleluya. Señor, llévate las amarguras. Llévate los cagüines, Señor. Porque de repente los cagüines nos amargan. Clame al Señor, porque el Espíritu Santo es el que está hablando. Los comentarios me amargan. El preocuparme de este hermano, de esta hermana que anda por aquí, por allá, me amargan, Señor.
Y yo he entendido por tu palabra, Señor, que en el único que puedo confiar es en ti, Señor. Porque el pastor me va a fallar, el hermano me va a fallar, pero tú nunca me vas a fallar, Señor. Por lo tanto, Señor, ayúdame a creer en ti y no en los hombres. Ayúdame a creer en ti, Señor, y no en las organizaciones, sino que crea plenamente que tú me tienes aquí y que tú estás conmigo. Señor, llévate las amarguras, llévate las tristezas. Señor, haznos alegre a pesar del tiempo que estamos viviendo. Danos alegría, Señor, y que podamos apreciar lo que tenemos y podamos apreciar lo que somos, porque por misericordia lo que somos y lo que tenemos te lo debemos a ti. Señor, levántanos por misericordia y que tu poder sea sobre nosotros. Te lo rogamos todo a través de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga.